¿Dirían ustedes que ha desempeñado campos de interés, es que somos sí. No panda el cúnico. Así dice aquí. Sus campos de interés son la relación con ética, fonología y algunas de las instituciones, en concreto la política judicial y la diversidad. Ha publicado y editado varios libros y muchos artículos. En 2007 creó el posgrado oficial en estudios fónicos, también en las instituciones. realmente, bueno, como ves, es mejor así, ¿no? Me oyen mejor. Pero de todas maneras, como yo grito mucho, adelante no tiene problema. Bien, les quisiera proponer, bueno, en primer lugar, claro, antes de nada, sí quisiera agradecer muchísimo, lo vengo haciendo desde que he llegado a México, ¿no? La posibilidad de estar con ustedes, de conocerlos, de conocer esta universidad, de conocer este campus, que es maravilloso, y sobre todo de volver a México. Yo creo que con cualquier excusa que me hubieran propuesto hubiera vuelto. O sea que es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por asistir a esta charla. Ahora sí, les quería proponer que escucharan esta voz. Todos los movimientos de las tarjetas, una disposición que habían hecho, que había Javier con los dos empleadas, son historias. Y ahora escucharán. Le conozco de que, bueno, pues me presentaron en un partido de fútbol para como 3-4 años y esa fue, creo que lo conozco. Y bueno, he cenado alguna vez con él, he comido con él. Repito un segundo la primera. Todos los movimientos de las tarjetas, una disposición que habían hecho, que había Javier con los dos empleadas, son dos historias. ¿Dirían ustedes que es la misma persona o no? No, sí. No. Bien, pues de eso trata la fonética judicial. La respuesta un poquito más adelante. De eso trata la fonética judicial. Lo que yo pretendo hoy aquí es para un público mixto, como son ustedes, de procedencias y de formaciones distintas, tratar de sintetizar de la manera más clara de la que sea capaz en qué consiste esta disciplina, qué utilidad tiene para el mundo legal, para el mundo forense y cuáles son sus características más definitorias, cuáles son los logros, los avances que ya ha tenido y cuáles son sus limitaciones, qué le queda por conseguir, qué no está hecho, para qué se necesita la contribución de muchas personas, entre las cuales, ¿por qué no pudieran estar algunos de ustedes? Ahí está. Quiero empezar mencionando el denominado efecto CSI. Algunas de estas cuestiones ya las he comentado en el curso que estoy dando por la mañana, pero me interesa comentárselo a ustedes también, porque además entre ustedes creo que hay bastantes juristas o futuros juristas, y este es un problema que ha suscitado muchísima bibliografía y que preocupa mucho a tanto los especialistas en derecho como a los psicólogos cognitivistas y conductistas, porque es una influencia derivada de la abundancia de series y de películas que se difunden por todo el mundo, la mayoría de ellas de origen norteamericano, estadounidense, quiero decir, y que está provocando que tanto los jueces como las personas que en algunos países ejercen como jurado tengan una actuación tendenciosa, es decir, su juicio esté viciado de antemano.
Fíjense que el denominado efecto CSI se refiere a que a partir de la influencia de todas esas series televisivas, sobre todo, se asocia muy frecuentemente la culpabilidad con la existencia de pruebas y de pruebas definitivas. Se considera, se espera que las tales pruebas sean infalibles, sean indiscutibles y, consecuentemente, que las conclusiones sean muy contundentes, binarias, de blanco, negro, sí, no. Y, en tercer lugar, y este es el único efecto positivo que puede tener el fenómeno CSI, es que se ha generado un mayor interés en la población por la formación y la especialización en ciencias forenses. Aquí lo vemos, pero es que incluso en el campo más reducido de la fonética judicial esto se ha observado. Cuando los alumnos vienen a nuestro posgrado de Madrid y nos preguntan que qué especialidades hay, siempre cuando le decimos, bueno, te puedes especializar en esto, en esto, en esto, en esto, y cuando decimos fonética forense, el 90% dice, fonética forense, porque inmediatamente entra en acción, aparte de la fascinación por el mal que tenemos todos los seres humanos, pues la influencia de las series televisivas. Bien, dicho lo cual, y teniendo en cuenta, por tanto, que la fonética forense, como todas las ciencias forenses, está viviendo un momento de auge, por lo que les acabo de explicar, tengo que empezar por definir lo que es fonética forense, sobre todo para aquellos que no se hayan encontrado nunca con esta disciplina. Esta es una definición posible, podría haber otras, pero básicamente la idea es que es una aplicación de la fonética general, es decir, del estudio de los sonidos del habla, que se ocupa dentro del ámbito judicial de los problemas relacionados con el reconocimiento e identificación del hablante y su caracterización desde el punto de vista fónico. Es decir, es una especialidad de la fonética general, del estudio de los sonidos del habla, pero aplicada al mundo forense, al mundo judicial. ¿Qué pasa con las legislaciones? Ya sabemos lo que es la fonética, ¿bien? Y ya creo que todos intuimos, los que lo saben porque lo saben y los que no porque se están acercando a la disciplina, que puede ser muy útil cuando tenemos una voz grabada de una persona que ha cometido un delito y tenemos otras voces de sospechosos y tenemos que cotejarlas y ver si podemos establecer o ayudar a establecer la identidad o no identidad de esas personas. Es muy útil, ¿de acuerdo? Pero ¿cuáles son los problemas con los que se enfrenta fundamentales y que quizá ustedes, que son muchos de ustedes de derecho, pueden interesar? Son problemas que se relacionan con la legislación. Yo les he puesto entre paréntesis el adjetivo española porque es de la que puedo hablar a día de hoy. Un poquito, no demasiado, no soy una experta, pero me imagino que en México, tal vez me lo digan ustedes después, puede existir una situación similar. En España hay una ley, el otro día lo hablaba con la doctora, de enjuiciamiento criminal que está vigente y que se promulgó el 14 de septiembre de 1882. 1882. Desde entonces sí que se ha ido modificando claramente, porque si no sería un poquito preocupante, pero por distintas leyes orgánicas, ¿no?, que se han ido sucediendo. Pero lo cierto es que en esa ley no estaba prevista la existencia de una prueba pericial de voz, simplemente porque en aquel momento no había manera de hacer pruebas periciales rigurosas y porque no era habitual hacerlas. De tal modo que a día de hoy existe una ausencia de regulación de la prueba pericial de voz y de todas las circunstancias que la rodean. Fíjense ustedes que en el título 5, capítulo 7, artículo 458 de esa ley de enjuiciamiento criminal se dice: el juez se valdrá de peritos titulares con preferencia a los que no tuviesen título. Fíjense, con preferencia, se lo he destacado en rojo, a los que no tuviesen título. Es decir, que si les viene un perito bien formado, fenomenal. Pero si les viene un perito mal formado o sin título
y el juez considera que es convincente, que se explica muy bien y que es incluso entretenido, pues adelante, ¿eh? No hay ningún problema en ese sentido. Más les digo, esta situación, esta carencia, explica que se puedan encontrar peritajes como el que les he reproducido arriba, quiero decir arriba porque estaba pensando ahí, en esta diapositiva, ¿no? Fíjense ustedes, es un peritaje, he eliminado, es español, he eliminado abajo, lo ven, el titular del carnet profesional técnico número tal, para que no se, lógicamente no identifica a nadie, pero dice cosas como hablante con peculiar tensión articulatoria, estructura de la señal y cadencia elocutiva. ¿Saben qué me pasa? Que no entiendo nada. Es decir, no sé qué significa estructura de la señal y cadencia locutiva. Si son ustedes de derecho y no lo entienden, no se preocupen. Yo soy de fonética y no entiendo nada. Estructura de la señal y cadencia locutiva. No comprendo. Y luego dice... En frecuencia fundamental, la media obtenida en la voz dubitada, es decir, la voz de la que no se sabe quién es el autor, ha sido 116,34 Hz y en la indubitada 122. Existe una diferencia de 5,70 Hz que se considera normal cuando se trata de actos de habla realizados en distintos planos de expresión. Tampoco entiendo nada. Fíjense. Y a continuación dice abajo, y esto es lo más grave, titular del carnet profesional técnico número X tiene la convicción de que ambas voces han sido realizadas por la misma persona. Es decir, está identificando directamente a un hablante con el otro. Y además lo dice utilizando la expresión tiene la convicción. Es que no se trata de convicciones, porque yo puedo tener la convicción de que el acusado es un tipo peligroso, porque es que quizá incluso se le nota, pero no es esa la cuestión. Hay que fundamentarlo, hay que argumentarlo y hay que argumentarlo y fundamentarlo en términos técnicos y en términos rigurosos. Y hay que saber fonética, ciencia de los sonidos del habla, antes de tratar de hacer fonética forense. Este es un ejemplo que ha sido admitido. Ha sido admitido. Es decir, que incide en lo que les estaba diciendo antes. Queda totalmente sujeto a la discrecionalidad del juez o del jurado, del juez, entiendo, aceptar o no aceptar cualquier tipo de peritaje, sea quien sea el técnico y lo presente como lo presente, porque no hay regulación. Si pasamos, aquí encontramos, esto es un peritaje mexicano que se puede localizar en la red. Como ven, he quitado los nombres también del defendido, defensos, se dice aquí, y lo que sí he dejado es la respuesta a las preguntas. Y fíjense, dice, primera, respuesta a las preguntas número 1 y 2 y 3. La primera es, ¿dirá el perito analizando la voz de mi defenso si la misma es gangosa? A ver, yo no sé, vamos a ver, para los que no sean de fonética, seguro que intuyen que no se puede decir simplemente así, esta voz es gangosa. Como se puede decir, esta voz es bonita, esta voz es suave, esta voz es profunda. No. Habrá que explicar qué se entiende por gangosa. Que tiene nasalización, que no tiene nasalización, dónde están las pruebas, dónde están los análisis acústicos, dónde están los datos, dónde están las mediciones. Esa es la respuesta. Y la pregunta, es decir, la pregunta ya tiene enjundia, pero es que fíjense la respuesta. Dice, conforme a la investigación pericial, esta es la que da el perito, en materia de foniatría y habiendo llevado a cabo el estudio de fonemas en la sala del presente tribunal al hoy procesado X y examinada la frecuencia, modulación y cadencia vocálica de la citada persona, se dictamina que la voz en estudio no corresponde a la caracterología de un lenguaje gangoso.
Pues teniendo en cuenta todo esto que les he dicho, qué fuerte es esto. Es decir, no hay por dónde entenderlo, por dónde interpretarlo. Es que conforme dice examinada la frecuencia, modulación y cadencia vocálica. Miren ustedes, esto no se entiende en fonética. Se dictamina que la voz en estudio no corresponde a la caracterología de un lenguaje. El lenguaje es una cosa, la lengua es otra y el habla es otra. No estamos hablando de lenguaje, estamos hablando de habla, para empezar. Esto no es un estudio de foniatría, etcétera, etcétera. Lo analizaremos más detenidamente en el curso que estoy impartiendo estos días, pero ya para ustedes, para esta primera aproximación, ya ven lo que está ocurriendo. Que se están presentando peritajes que se están aceptando y que de ninguna manera se puede aceptar. Y eso viene dado por lo que les decía antes, no hay una legislación en condiciones. Fíjense la sentencia del Tribunal Supremo, he incidido más en cosas, en puntos relacionados con aspectos judiciales dentro de mi escasísimo conocimiento, pensando en que a lo mejor les podía interesar un poquito más. Fíjense la sentencia del Tribunal Supremo 3851 del año 2001, dice, de España, claro. La identidad de una voz no pasa necesaria y exclusivamente por la prueba pericial técnica realizada en los laboratorios especializados. No es necesario. La similitud fonética de las voces puede ser apreciada directamente por el tribunal. Es decir, que si tenemos un tribunal con buen oído y con cierta capacidad de percibir rasgos fónicos, fenomenal. Pero si tenemos un tribunal completamente ajeno, profano, como es lo lógico, ustedes me dirán qué fiabilidad tiene este tipo porque de no quieren volver a él, sino quieren volver por ser deducida de la valoración del testimonio de quien ha percibido la voz del imputado y la identifica de tal país, la autoridad judicial, como la que sea, y finjo unos en una rueda de reconocimiento de voces. Y en ese sentido, la colaboración de los lingüistas y de los fonetistas para el aspecto fónico es ya importante. van dándose cuenta. Asimismo, los fonetistas contribuyen para colaboran con ingenieros de telecomunicación o técnicos de sonido para autentificar las grabaciones, para precisar o desambiguar su contenido. Es decir, si han sido he señalado allí algunas, les digo, clasificar sociofonéticamente al hablante y caracterizar su habla, es decir, precisar de dónde proceden, de dónde vienen, de qué clase social posiblemente provengan, etcétera. Asesorar en la preparación de las pruebas testificales, por ejemplo, en las ruedas de reconocimiento de voz, cómo se deben construir. No se le debe decir a una persona que identifique a una voz única, sino que esa voz tiene que estar siempre en medio de otras muchas, en una rueda de reconocimiento. Y finalmente actúan en lo que constituye el núcleo de la actuación de los fonetistas, el cotejo de voces, la comparación de voces con fines judiciales. La autentificación de las grabaciones y precisión de su contenido la suelen realizar, como les decía, ingenieros. Pero los fonetistas pueden ayudar mucho porque, les explico, los sonidos se influyen unos a otros. Las características de unos sonidos varían en función de los sonidos que hay alrededor. Si yo corto una grabación y la vuelvo a unir, las influencias de unos sonidos en otros se ven modificadas. No solo los fonetistas los que estudian el sonido, sino los que estudian la sintaxis, la construcción de las oraciones, no hay continuidad, léxico, las y el palabras, fonetista para determinar si es verdad que esas personas proceden. La pregunta del millón, ¿es la voz realmente un identificador biométrico equiparable, por ejemplo, a las huellas biométricas, a las huellas digitales o el ADN, por citar se pretende devolver al país de origen, y las personas que se ven implicadas en ese proceso fingen la voz es un fenómeno familiar, su auténtico país es decir, de origen. Todos sabemos lo que es la voz, todos seríamos capaces de dar alguna definición más o menos correcta, más o menos atinada, y como es un fenómeno familiar, como ocurre siempre con los fenómenos familiares, pensamos que es algo simple. O sencillamente no pensamos en ello, porque es familiar, estamos acostumbrados a ello, ¿no? Sin embargo, la voz,
que es un concepto que todos entendemos, que todos comprendemos, es extraordinariamente compleja. Es un fenómeno dificilísimo de estudiar, como casi todos, por otra parte. Siempre cuando uno profundiza en un aspecto se da cuenta de la complejidad que por lo general reviste. Pero en fin, en el caso de la voz, la complejidad es enorme. Como les explicaba estos días a las personas que tienen la paciencia de asistir a mi curso, pues la voz responde, la impresión de la voz que nosotros recibimos de cualquiera de nuestras voces responde a una enorme cantidad de factores. Algunos de estos son muy difíciles de explicar brevemente en una conferencia como esta y además probablemente les aburriría muchísimo a los que no son del campo. Pero sí hay algunos que son muy fáciles y que se interpretan inmediatamente. Por ejemplo, el grado de nasalidad. ¿Quién no sabe lo que es una voz más nasal o menos nasal? El grado de articulación, las características de la articulación. Cuando pongo en la diapositiva hipo o hiperarticulada, una voz, un habla puede ser hipoarticulada, si yo hablo así muy rápidamente y me como la mitad de las palabras, o bien puede ser hiperarticulada, si yo hablo como estoy hablando en este momento. Bien, todo eso contribuye a la caracterización del habla. Cuando yo tengo una voz y tengo un habla registrada, puedo observar todas estas propiedades. Hay algunas, ya les digo, que son un poquito técnicas y no puedo entrar en ellas. ¿Qué más les podría decir así en términos generales que se entendiera rápidamente? Pues, por ejemplo, el tempo y las pausas. El tempo es la velocidad a la que se habla. Hay personas que hablan muy rápido, otras que hablan muy lento. Las pausas, pues hay personas que hacen muchas pausas, otras que hacen pocas. Unas que las colocan en determinadas posiciones y otras que las colocan en otras posiciones. Unas que las rellenan con unos determinados sonidos y otros que no lo rellenan con determinados sonidos. Así que, como ven, el fenómeno de la cualidad de voz, la impresión que nos produce perceptiva una voz, depende de muchísimos factores muy complicados y que todos se subsumen para crear una impresión, ¿no? Una impresión general. Bien, teniendo en cuenta ya, yo creo que a estas alturas, sí que, si es que me han ido siguiendo y ya no se han aburrido y han desconectado, creo que ya se han dado cuenta de que la voz es un problema, es un elemento muy difícil, que la fonética judicial, por otra parte, es una ciencia, creo, que puede ayudar y que puede aportar mucho, y por otra parte, también lo que les he dicho, que es algo complicado, que es complejo, que se hace mal, que no hay directrices, que no hay regulación y que, por lo tanto, es un campo abierto a cualquier tipo de estudio, a cualquier análisis, y yo les animo, sobre todo a los de fonética, muchísimo a que trabajen en ello. Por lo tanto, podría pensarse, bueno, y entonces, si todos son problemas, ¿qué es lo que se sabe ya a día de hoy? ¿Qué logros, qué ha conseguido la fonética judicial? Pues miren, ahí les he puesto algunos de los logros más importantes. En primer lugar, a día de hoy, ya se sabe en qué deben y en qué no deben actuar los expertos, los fonetistas judiciales. Se lo acabo de decir, esa lista de posibles intervenciones de fonetistas. Asesorar, buscar, cotejar voces, lo que les he dicho, desambiguar contenidos, etcétera. A día de hoy se sabe que conviene en el análisis utilizar un enfoque mixto. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Pues que conviene utilizar un enfoque que sea auditivo, es decir, el fonetista, el experto, escucha, analiza y saca conclusiones, pero también un enfoque en el que se haga un análisis acústico, un análisis con instrumentos, un análisis con programas, un análisis que no solo sea perceptivo, por muy bien formado que esté el fonetista, por muy buen oído que tenga, sino también que haya una corroboración técnica, una corroboración mediante medios técnicos. Eso es lo que se llama un enfoque de análisis mixto. Si algunos de ustedes van a ser jueces en el futuro, confío en que exijan
si se encuentran con una prueba de voz o la demandan ustedes mismos, que exijan que el análisis sea del experto sea siempre mixto, perceptivo, pero también con medios instrumentales. Se sabe también que no se debe emplear la técnica de las llamadas huellas vocales. Esta técnica se empleó muchísimo tiempo y se sigue empleando todavía en los Estados Unidos, en determinados estados, donde es admitida. Los Estados Unidos, en el campo de la fonética judicial, no tienen un panorama tan desarrollado como tiene actualmente Australia, China y Europa. Y en ese sentido sí se sigue aceptando esta prueba de las llamadas huellas vocales. Como ven, es un calco de huellas digitales. La idea es muy fácil. Vamos a ver cómo se la explico yo para que se pueda entender. Imagínense que yo hago un análisis acústico de mi voz, ¿de acuerdo? Eso lo que me va a producir es ¿cómo les diría yo? Un espectrograma, bueno, un análisis acústico con una serie de características, algo técnico que me lo da un software, ¿de acuerdo? Y que tiene unas características, bien. Imagínense ustedes que después hago un análisis de otra voz, de una persona femenina de más o menos mi misma edad y de nuevo obtengo el espectrograma, ¿de acuerdo? Pues lo que se estaba haciendo y se sigue haciendo, como les comentaba antes, todavía, pero cada vez menos, es simplemente comparar esos dos espectrogramas, esos dos resultados del análisis y a simple vista, como quien ve las huellas digitales, compararlos y decir, bueno, sí, son bastante parecidos, se puede tratar de la misma persona. ¿Saben lo que les digo, no? Es decir, visualmente, un análisis puramente visual de lo que se ha obtenido de los análisis acústicos. Imagínense, para que ustedes me entiendan, los que no son de fonética, me dirijo a ellos porque sí me gustaría que, en fin, que se integraran en la conferencia y la pudieran seguir. Imagínense ustedes un electrocardiograma, ¿de acuerdo? Imagínense que tienen dos electrocardiogramas y a simple vista ustedes los miran y dicen, los dos se mueren. Bueno, la idea es que no es válido un mero análisis visual. Habría que entrar en el espectrograma, hacer mediciones, escoger parámetros, comparar parámetro por parámetro, ser muchísimo más riguroso. Esto, por lo menos, ya se sabe que no se debe hacer. Se sabe también que hay determinados parámetros que son muy rentables. ¿Qué quiero decir con esto? Miren ustedes, yo digo la vocal A y la puedo decir A o puedo decirla de manera más grave. A. Bien, eso es lo que se denomina tono, es decir, frecuencia fundamental y puede ser más alta o más baja, más aguda o más grave. Cada uno de nosotros tendemos a tener una frecuencia fundamental. Nuestras voces son más altas o más bajas, más agudas o más graves, ¿de acuerdo? Pues ese parámetro, comparar la frecuencia fundamental, es, por lo general, bastante rentable, da mucho juego en las comparaciones de cotejo de voz con fines judiciales. No hay mucho que decir de esto y en el curso ya lo estoy diciendo, aquí no es el momento, pero sí que se sabe que es un parámetro interesante. Bueno, pues por lo menos se van encontrando ya algunos elementos a los que uno se puede agarrar para realizar el cotejo. Y en último término, y es importantísimo, un avance que ha realizado la fonética judicial es que por fin existe una preocupación real por la admisibilidad de la pericia y existe una gran cautela en la presentación de los resultados. Es decir, empieza a extenderse la idea, aunque no suficientemente, de que no todas las pericias valen, de que hay que ser muy cauteloso, de que hay que hacerlo con mucho rigor y de que las personas que lo hacen tienen que estar bien preparadas. ¿De acuerdo? Bueno, y al lado de esto, ¿qué falta por resolver? Pues muchísimas cosas. Fíjense, interrogantes. Desde la perspectiva del oyente, imagínense
que yo tengo que asesorar a la policía de donde sea a formar una rueda de reconocimiento de voz, ¿bien? Y de identificación de voces, ¿no? Entonces, yo tengo que saber qué factores influyen en la percepción de una voz. Por ejemplo, ¿influye la edad del oyente? ¿Reconocen igual las personas jóvenes que las personas mayores? ¿Identifican igual las personas jóvenes que las personas mayores? No se sabe. Parece que las personas mayores de 40, es decir, ya, en fin, las personas mayores de 40, entre las que lamentablemente me encuentro desde hace muchos años, ya somos bastante malas identificando voces jóvenes. Sin embargo, identificamos mucho mejor las voces de nuestra misma edad. Pero no es seguro. Es decir, simplemente ha sido el resultado de algunos experimentos. No se ha hecho la prueba al revés. Hasta donde yo sé, no se han hecho experimentos sobre cómo identifican los jóvenes las voces de mayores, ¿no? Pero es un elemento que hay que considerar. La agudeza auditiva. Hay personas que tienen muy buen oído, esa es la manera de decirlo, y hay otras personas que lo tienen peor. ¿Hasta qué punto eso interfiere en los procesos de reconocimiento, en la información que nos proporciona un testigo, por ejemplo? Se sabe que las personas que mejor han identificado voces son ciegas, pero no se sabe, no se tienen muchos más datos y falta mucho, son interrogantes, hay mucha bibliografía, pero no hay consenso. Tercero, la capacidad de concentración. Hay personas que se concentran muy bien y otras que se concentran muy mal, eso está claro, que se cansan antes o que se cansan después. La formación musical. Se ha estudiado si una persona con formación musical reconoce o identifica mejor que una sin formación musical. Nosotros hicimos un experimento en Madrid al hilo de otro que estábamos realizando y nos salió que no, que daba igual. Pero no es en absoluto concluyente, porque hay otros experimentos que han dicho lo contrario. El sexo. Hay personas que dicen que los hombres reconocen, estudios, que afirman que los hombres reconocen mejor a las mujeres y que las mujeres reconocen mejor a los hombres. Y uno podría pensar, pues sí, porque claro, prestamos más atención. Pero después resulta que hay otros estudios que dicen no sale esto, no, es igual. Por tanto, no se sabe. La preparación científica es si están entrenados o no están entrenados. Lo lógico sería pensar, un fonetista va a reconocer mejor que un no fonetista. Pues no. A veces sí y a veces no. En otro experimento que hicimos en Madrid, en los que, como ven, siempre nos sale a todo que no, pues nos resultó que los fonetistas reconocían voces, estamos hablando de voces disimuladas, todo hay que decirlo, pero que reconocían exactamente igual que los profanos. De manera que eso nos desanimó bastante, la verdad, porque dijimos, bueno, tantos años estudiando para esto. El tiempo transcurrido, evidentemente, si la voz que nosotros hemos oído la volvemos a oír después de transcurrido mucho tiempo, pues es muy probable que nuestra capacidad de identificación descienda. Pero ¿cuánto es ese lapso? No se sabe. Hay unos estudios que dicen que después de una semana ya nada. Otros que dicen que hasta ha pasado años. Y hay investigación en marcha y no hay confluencia. Por eso lo pongo todo ello en interrogantes. Si alguien está interesado en alguno de estos aspectos, solo tiene que escribirme, le mando la bibliografía y prosigue esa persona la investigación. El número de distractores, ¿cuántos distractores hay que poner en una rueda de reconocimiento, por ejemplo, para que sea fiable? 5, 6, 3, 2, 10, hay de todo. Hay estudios que dicen que más, otros que dicen que menos, algunos dicen que si hay muchos distractores realmente la prueba ya no tiene sentido porque enloquecen. Hay que plantearlo además
presentarlo de una manera, como diría yo, casual, por azar, que no lleven un orden en la presentación, etcétera. Y, por supuesto, el tipo de distractores. Tienen que ser las voces muy parecidas o poco parecidas. En este aspecto, lo único que se sabe es que conviene que no sean extraordinariamente diferentes, porque entonces no tiene ningún valor la observación. Bien, interrogantes desde la perspectiva del oyente estamos viendo, Interrogantes también desde la perspectiva del oyente, pero bueno, aquí ya se sabe algo más, por eso lo he puesto en otra diapositiva diferente. La relación entre la capacidad de reconocimiento y los efectos del contenido, la duración y la modalidad de la muestra. Hasta ahora parece que se sabe, y ya aquí sí que hay consenso, en que si la muestra de voz que tenemos es la más larga, lógicamente el reconocimiento o el cotejo será mejor, será más fácil, será más fiable. Si la muestra es más variada, es decir, hay más tipos de palabras, hay más tipos de estructuras, hay más tipos de sonidos, el reconocimiento será mejor. Y si la muestra es gritada y no es hablada, el reconocimiento será peor. Hasta aquí esto por lo menos se sabe. Pero siguen siendo interrogantes porque queda mucho por hacer y hay, relativamente hablando, pocos experimentos finalizados. Ahora vamos con los interrogantes desde la perspectiva del locutor. Perdonen un minutito. Y vamos a ver, les vuelvo a poner las dos voces. Y bueno, pues me presentaron en un partido de fútbol, hará como 3 o 4 años, y esa fue de lo que le conozco. Y bueno, que he cenado algunas veces con él, he comido con él. Y ahora la siguiente. Es todos los movimientos de las tarjetas, en una disposición que habían hecho, habéis hecho con 2 empleadas o 2 historias. ¿Es la misma voz o es distinta? Distinta. Bien, aquí con lo que nos encontramos es con un problema gravísimo desde la perspectiva del hablante y es la variabilidad. La variabilidad, es decir, la voz cambia, nuestras voces cambian. Por ejemplo, cambian por los efectos del canal de transmisión, teléfono móvil o fijo. Eso altera muchísimo. Si se fijan, las dos voces que han oído, una está tomada en móvil y la otra en teléfono y la otra está tomada en sede judicial. Luego ahí ya tenemos una diferencia considerable. El teléfono borra la información hasta los 300 hercios, es decir, la franja más baja de frecuencias, y toda la información más arriba de 3.400, 3.500 hercios. Así que filtra la voz y deja solo una parte, ¿de acuerdo? El teléfono produce ruido, distorsiones e interferencias. La intensidad, la fuerza, la potencia de la voz se eleva en el teléfono. De hecho, muchas personas hablan a gritos por teléfono, sobre todo en móviles. Eso está comprobadísimo. Y la frecuencia fundamental, recuerden lo que les he dicho hace un momento, el tono se eleva también. Esto es algo un poquito más técnico, pero en fin, uno de los rasgos de las vocales también se eleva su frecuencia entre un 30% y un 40%, y otro de los rasgos que caracteriza acústicamente a las vocales también se ve modificado. Luego está claro que el teléfono afecta. Pues fíjense, en las voces escuchadas, la frecuencia media, es decir, el tono, la frecuencia media, variaba entre las dos voces en 5,43 hercios, que no es nada, es poquísimo. Era superior en el teléfono. Pues bien, tanto en este artículo de Hirson, French y Howard, que es un clásico, como en el de Young, se dice textualmente que el teléfono produce una elevación de la frecuencia media de alrededor de 5,50 hercios. Es decir, tenían la misma frecuencia fundamental y solo se alteraban 5
con 5 hercios. Por tanto, ya era sospechoso, digamos, ¿no?, que tengan la misma frecuencia fundamental y que la elevación se corresponda exactamente con la interferencia que produce el distinto canal de transmisión. Variación o variabilidad intralocutor. Los efectos de la situación comunicativa. No hablamos igual en todas partes. Imagínense que yo hablara con mis amigos como estoy hablando ahora. Pues sería realmente pesada. Uno acelera, uno se come cosas, no pronuncia cosas, habla con mucha menos tensión. En algunas situaciones, en otras al contrario. Así que la situación comunicativa tiene efectos, fíjense todos los efectos que pueden tener. Variación en la velocidad de articulación, variación en la frecuencia y distribución de las pausas, que haya más pausas o que haya menos pausas. Eso se denomina velocidad de locución. La variación en el grado de hiper o hipoarticulación, la variación en la intensidad, que grite más, que grite menos, la variación en la entonación, de determinados movimientos tonales, o variación en la gama tonal. Puedo oscilar más o oscilar menos, ser más monótono o hacer más variaciones. ¿Lo ven? Todo esto es variabilidad intrahablante, en el mismo hablante, y por lo tanto es un problema gordísimo, ¿no?, grande. En las voces escuchadas que han oído ustedes, las pausas fueron de gran ayuda, porque todas las pausas coincidían, tenían más o menos la misma duración. Y además, en todas ellas, el hablante insertaba una vocal E alargada que presentaba los formantes justo en la misma altura. ¿Ven por dónde voy? Tenemos la misma frecuencia, la misma caracterización de las vocales, la misma distribución de pausas y la misma duración de pausas. ¿Ven? Bien. Finalmente, un tercer elemento que provoca la variabilidad intralocutor es el derivado de los efectos del estado físico y anímico del hablante. Miren ustedes, el habla alcoholizada produce que la F0, es decir, la frecuencia, lo que estamos diciendo, el tono, tenga un valor medio más alto. Todo esto, por supuesto, no pongo allí todas las referencias bibliográficas, entre otras razones porque no me caben en la diapositiva, pero todo esto está lógicamente documentado y es producto de investigación. La duración global de los enunciados es mucho mayor, van más lentos. Las pausas son más largas y hay más interrupciones, sobre todo porque no encuentran la siguiente palabra. El tempo, en general, es muchísimo más lento. En los casos de depresión hay mucha menor fluidez, muchas más pausas y un descenso en la frecuencia fundamental clarísimo. En los casos de laringitis, aquí tenemos foniatras muy expertos, hay cambios en la distribución de la frecuencia porque hay alteraciones, no varía, corríjanme si no es así, y no suele haber valores altos de frecuencia fundamental, ¿cierto? Así es. Bueno, estos son 3 casos, pero seguro que hay muchas más posibilidades. El efecto de las drogas, el efecto de los medicamentos, el efecto de los estadios hormonales, sobre todo en las mujeres, la menopausia, los ciclos menstruales, todo se refleja en la voz. Por tanto, la variabilidad intralocutor es un problema muy considerable y una interrogante que sigue abierta. He de decirles, llegados a este punto, que las 2 voces eran la misma. Eran la misma. Y es más, ustedes me dirán, ¿y cómo sabes que no te has equivocado? ¿Por qué tenemos que creerte? Vienes aquí diciendo, ¿por qué tenemos que creerte? Pues porque este era un caso de verificación, no de identificación. Es decir, a nosotros nos llegó la cinta de la persona con declaración en el juzgado, con nombre y apellido. Y nos llegó la cinta del teléfono con nombre y apellido. Pero, por si acaso alguien negaba que se trataba de la misma persona, nosotros teníamos que corroborarlo. O sea, jugábamos con ventaja.
Me explico, ¿verdad? Porque sabíamos que era la misma. Se trataba de buscar razones y justificaciones de esa verificación, de esa corroboración de la identidad. No siempre las cosas son tan fáciles. Por ejemplo, son mucho más difíciles cuando nos encontramos con disimulo. Cuando el hablante, eso en los casos judiciales puede ocurrir perfectamente. El disimulo que más se emplea es el que tiene que ver con los modos de fonación. Es decir, el que tiene que ver con la manera en la que hacemos vibrar nuestras cuerdas vocales. Modo de fonación, la manera en la que hacemos vibrar las cuerdas vocales. Eso es controlable y lo podemos alterar. Les voy a poner una voz muy bonita de un señor muy sabio para que escuchen todo lo que se puede hacer con alterando los modos de fonación. Todo eso si funciona, que yo creo que sí. Number 24, modal voice. Learning to speak well is an important and fruitful task. Number 25, falsetto. Learning to speak well is an important and fruitful task. Number 26, creak. Learning to speak well is an important and fruitful task. Number 27, whisper. Learning to speak well is an important and fruitful task. Number 28, whispery creak. Learning to speak well is an important and fruitful task. Bien, no sigo porque es muy largo y no nos dará tiempo. Pero fíjense ustedes, miren por dónde vamos, lo ven en la pantalla, ¿no? Fíjense todos los modos de fonación que quedarían. Esta persona que habla es John Leyva. Y John Leyva es quizá la máxima autoridad en el estudio de la cualidad de voz. Vive todavía, es muy mayor, pero fue catedrático en la Universidad de Edimburgo. Y es fantástico porque es capaz de reproducir todos los modos de fonación, pero además los combina. Es decir, uno puede hacer quizá un falseto más o menos bien hecho, pero un falseto combinado con un whisper, con un murmullo, es complicado, ¿no? Entonces, se lo traigo porque fíjense lo que se puede hacer para disimular la voz. Y en ese sentido, cuando nos encontramos con estos ardides que utilizan a veces los delincuentes, pues estamos perdidos, ¿no? Porque la cosa se complica enormemente. Nosotros allí, como les explicaba a los asistentes al curso que imparto en Madrid, precisamente lo que estamos es estudiando el disimulo. Y estudiando el disimulo mediante la alteración esta que les he mostrado de los modos de fonación, de algunos. De momento estamos con el falseto y ya tenemos bastante, con que imagínense, ¿no? ¿Qué se deduce de todo lo que les he dicho hasta el momento? Pues que hay que ser extremadamente prudentes. Prudentes en todos los pasos implicados en una pericia. Prudente cuando nos llegan las muestras de voz, para aceptarlas o saber decir no. Saber decir no es importante siempre en la vida, pero en este caso, sobre todo, saber decir no. No puedo hacerlo porque no tengo capacidad para hacer un buen peritaje a partir de estas muestras, de este tipo de muestra. Prudente en la elección de los parámetros, porque si no estamos seguros de que un parámetro nos va a funcionar, es mejor no considerarlo, es mejor no aportarlo. Parámetro me refiero a los elementos que vamos a estudiar en las distintas voces. Y prudente, sobre todo, en la exposición de los resultados, ante el juez, ante el jurado o ante la instancia que sea. Tenemos todos los que trabajamos en estos, de un lado o del otro, en la corte,
hay que tener ese sentido de la prudencia. Los jueces para aceptarlo o no aceptarlo, los abogados para pedirlo o no pedirlo, los clientes para pagarlo o no pagarlo y los fonetistas para hacerlo o no hacerlo. Así que siempre hay que ir realmente con pies de plomo aquí. Es algo que llevo diciendo desde que llegué. Bien, y eso nos lleva, ya avanzando bastante, al debate que existe, un debate abierto sobre las condiciones generales de admisibilidad de los peritajes. Hay criterios de aceptabilidad del peritaje. Los hay más en la ley, digamos, anglosajona. Ustedes conocen mucho mejor que yo en ese modelo de, no sé si lo digo con exactitud, de derecho, digamos, ¿no? Frente a la ley europea, que es de otro estilo, es napoleónica, ¿no? Según tengo entendido, es diferente a la ley, el sistema legal de los países anglohablantes que el sistema legal europeo. Hay más control en los países anglohablantes que en Europa, pero se van estableciendo criterios de admisibilidad. Se analiza la vertiente ética del trabajo del experto. Por primera vez, desde hace muy poco tiempo, hay debate sobre la ética de ese trabajo, si es ético o no realizarlo. Y se da, ¿cómo diría? Se da ventaja, se da prioridad a estas dos nociones, no perjudicar y en caso de duda siempre beneficiar al reo, ¿no? Y sobre todo se insiste en precisar en cada peritaje las limitaciones de la metodología empleada. Es necesario que al comienzo de cada peritaje se diga: vamos a utilizar esta metodología por esto y por esto. No vamos a utilizar esta otra por esto y por esto. Las limitaciones de lo que vamos a hacer son estas, A, B, C, D. Es decir, que cuidar muchísimo la exposición de los resultados. Dentro de ese debate abierto se discute la formulación de las conclusiones. Por ejemplo, se distingue claramente la responsabilidad del perito de la de los jueces o jurados. El perito no es el juez, el perito no juzga, por lo tanto no puede decir sí es la misma persona, no es la misma persona, porque eso es juzgar sobre las hipótesis de la defensa y de la acusación, y ese no es su trabajo. Él tiene que juzgar, tiene que emitir un juicio sobre las pruebas, sobre la voz, sobre los análisis acústicos, ¿de acuerdo? No sobre las personas. Ahora vamos a ver a lo que me refiero. Se evitan sistemáticamente las conclusiones categóricas sobre la identidad de los hablantes, relacionado con el punto anterior. Y se emiten únicamente juicios de probabilidad, que pueden estar cuantificados un 80%, un 70%, o pueden estar expresados con palabras, verbalmente. Es más probable, es altamente probable, es muy poco probable, pero juicios de probabilidad. Sobre las pruebas, es altamente, por ejemplo, un caso, es altamente probable que, dadas estas pruebas, es altamente probable que las coincidencias que se aprecian en estas pruebas provengan de la misma persona, porque las probabilidades de que sean de dos personas diferentes son del 10%. ¿Ven la diferencia? El perito no está diciendo si es o no es la misma persona. Está hablando de la probabilidad de las pruebas, dada la hipótesis de la defensa, no es la misma persona, y dada la hipótesis de la acusación, es la misma persona. ¿Me explico? Y fíjense que lo que se aplica es esta fórmula. Aquí hay que diferenciar dos elementos claramente. Lo que es competencia del fonetista, punto 1, y lo que es competencia del tribunal. Lo que es competencia del fonetista es dar la probabilidad P minúscula, estoy arriba, punto 1, la probabilidad de las pruebas,
del cotejo de voces, de las coincidencias o de las similitudes, la probabilidad de las pruebas, dada la hipótesis de un mismo origen, dividido por la probabilidad de las pruebas, dada la hipótesis de un distinto origen. Y eso da una ratio, da un número, y eso es lo que tiene que presentar el fonetista. Únicamente, se lo repito de una manera quizá más fácil. De lo que se trata es de dar la probabilidad de las pruebas en función de la hipótesis del abogado defensor y en función de la hipótesis del fiscal. Ya está. Eso es lo que tiene que hacer. La ratio entre las dos, ¿no? Es decir, o dicho de otra manera, hay 100 veces más posibilidades de que estas voces hayan sido producidas por la misma persona que por personas diferentes. Hay 70 veces más posibilidades de que hayan sido producidas por la misma persona que por personas diferentes. O hay 40 veces más posibilidades de que hayan sido producidas por personas diferentes que por la misma persona. ¿Lo ven? Está emitiendo siempre juicios sobre las pruebas, pero no está diciendo hay el 80% de posibilidades de que sea la misma persona. No. ¿Por qué? Porque eso es la competencia del tribunal. El tribunal, para obtener un veredicto final a posteriori, para poder emitir un juicio a posteriori, tiene que partir de lo que le dice el perito, lo ven abajo, lo que está en rojo, lo que le dice el perito, la probabilidad de las pruebas, más todos los otros conocimientos de los que dispone el juez y que el perito no tiene. El juez conoce las circunstancias del caso, conoce todo lo que rodea al caso, todo el conocimiento a priori, todo el conocimiento inicial. Sé que se ha encontrado el cuerpo en una casa y que en esa época estas dos personas estaban fuera o estaban dentro, o que pudo ser o no pudo ser. Las circunstancias del caso. Es absurdo que un perito emita juicios sobre la culpabilidad o inocencia de una persona porque no conoce las circunstancias del caso. Solo puede hablar de las probabilidades de las pruebas. ¿Me voy explicando? Y esto es un cambio importantísimo. Esto es un cambio definitivo, porque supone que el perito no puede volver a hacer nunca una afirmación categórica. Si a mí no me pregunte usted, le tendría que decir al juez si eso no es la misma persona. Ese es su trabajo cuando tenga todos los datos. Mi trabajo es decir lo que me he encontrado. Y yo me he encontrado 2 espectrogramas, o 3, o 4, o 40, que es lo normal, o 50. Los he comparado y he encontrado unas similitudes y he encontrado unas diferencias. Estas similitudes son 100 veces más probables que ocurran si se trata de la misma persona. O al revés. Estas diferencias son, lo ven, ¿no? No me quiero repetir más tiempo, pero esa es la idea. Y esto es realmente importantísimo. Y ese sí que es un avance importante en fonética judicial. Si no queremos hacerlo numéricamente con todas esas ¿cómo se dice? Esas fórmulas, miren, este es el sistema que emplean, por ejemplo, en el gabinete de peritaje de York, que es bastante famoso. En este gabinete lo que hacen está en inglés porque está copiado directamente esta figura de un artículo. El comienzo, ¿no? Les llegan las pruebas, una voz y la otra. Las comparan las muestras. Que tienen algo en común, dan juego, tienen algo interesante. Si no tienen ninguno, es que está claro que es un hablante diferente. Imagínense que me llega una voz de un chico de 18 años y una voz de un señor de 40, pues está claro que hay poco que decir allí. Por lo tanto, no, hablante diferente, no entramos en ello. ¿Qué puede ocurrir también? Que sean pruebas muy mal obtenidas, muy mal muestras difíciles, o que estén muy complicadas, o que no se sientan capaces de hacerlo, y en ese caso no decisión. A la izquierda
o derecha en cualquier caso, ¿no? Bien, pero puede ocurrir por el contrario que sí haya un elemento de comparación y en ese caso procedemos hacia abajo, ¿bien? Y ese elemento de comparación es distintivo, da juego, es interesante, puede servir para el cotejo. Muy bien, pues entonces procedemos a hacer el cotejo auditivo, acústico y si es preciso automático también. Hacemos todo lo que los fonetistas tienen que hacer y al final emitimos una opinión fundamentada que no hace falta que lleve números, ni hace falta que lleve cifras. Fíjense que es una escala excepcionalmente probable, altamente probable, son distintivas, moderadamente probable, no probable. Pero siempre, cuidado, no hablando sobre la hipótesis de las personas que sean o no la misma, sino sobre las pruebas que hayan sido emitidas o no por la misma persona. Creo que esto más o menos puede quedar claro. Entonces, visto todo lo visto, retomo la pregunta que hacíamos antes. ¿Es la voz un identificador biométrico equiparable a las huellas digitales o al ADN, por ejemplo? No, en absoluto. En absoluto. Y quien diga lo contrario no dice la verdad. No. ¿Quiere eso decir que debemos cuestionarnos si es lícito, si es ético, si es provechoso seguir estudiando el valor biométrico de la voz? Pues mire lo que contestan Künzel y Braun, que son dos especialistas alemanes prestigiosísimos. Lo que vienen ahí a decir, como están ustedes leyendo, es que lo que hay es que investigar mucho más sobre esto, porque quizá, dicen en su artículo, un artículo interesantísimo, que tienen de reflexión sobre el asunto, ¿no? Quizá lo que pueda no ser ético es no colaborar, es decir, bueno, simplemente como no es nada seguro, nos lavamos las manos, esto no va con nosotros, somos fonetistas, estamos en otro mundo, en el mundo de la investigación. Pues no, porque lo que estamos consiguiendo es que se estén aceptando peritajes como aquellos que les he puesto de muestra. Y para terminar esta rapidísima reflexión, me gustaría llamarles la atención sobre este cuadro de José de Rivera, que está en el Museo del Prado de Madrid, en el que, como ven, el anciano cometió un enorme error, Isaac, y es que se dijo a sí mismo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú, y le dio más validez a las manos que a la voz, y se equivocó, porque era Jacob. De manera que no descartemos la voz. La voz es importantísima, la voz es fundamental. La voz es el reflejo del alma del individuo, de su estado de ánimo y de su actitud vital. Yo espero que ustedes, tanto desde el ámbito de la jurisprudencia como desde el ámbito de la pura fonética, en fin, nos ayuden a los fonetistas a poner la voz en el lugar en el que realmente debe estar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. No quiero dejar de hacer mención de que esta conferencia se ha transmitido en forma simultánea con la Facultad de Derecho. Entonces tenemos también oyentes, escuchas, en la facultad, propiamente hablando, en la Facultad de Derecho, que es una facultad hermana con esta licenciatura, con la que estamos muy implicados. Y también debo agradecer el apoyo que hemos tenido del Centro de Lingüística Hispánica del Instituto de Investigaciones Filológicas, a través del maestro Fernando Rodríguez, que nos acompaña y que ha participado de una manera muy importante para que la doctora Juana Gil esté hoy con nosotros. Vamos a abrir un periodo de preguntas, comentarios. Si les parece, primero podríamos hacer la ronda de preguntas y después dejar que la doctora nos pueda contestar. Que yo tengo una y bueno, adelante, mejor yo al final, por favor.
Bueno, primero, gracias y felicitarte porque para un simple abogado, para un jurista, pues te hemos seguido perfectamente, así que muchísimo. Objetivo cumplido. Y en segundo lugar, quería decir, hace creo que un par de semanas, tuvimos aquí mismo, y muchos de los aquí presentes, yo creo que estuvieron en una conferencia de un letrado de la Corte Suprema Mexicana, en la que precisamente nos habló de una doctrina anglosajona, doctrina d'Aubert. Exacto, ¿no? Entonces, que cuadra perfectamente mucho de lo que has dicho con esa doctrina, no solamente en relación con la fonética forense, sino con cualquier prueba científica, ¿no? Y en ese sentido, yo te diría, el problema, naturalmente, no es que los jueces o otros operadores judiciales desconozcan de fonética, de odontología, de antropología, porque no es su misión. Para eso están precisamente los peritos. El problema está en que en muchas ocasiones ni los jueces, ni los fiscales, ni los abogados conocen lo que el peritaje científico puede proporcionar. Creo que en tu diapositiva, cuando hablabas de lo que puede aportar la fonética forense, deberías incluir también un punto más de formación de los operadores judiciales o de que esta conferencia se ha transmitido en forma simultánea con la Facultad de Derecho. Entonces tenemos también oyentes, en la facultad, propiamente hablando, en la Facultad de Derecho, que es una facultad hermana con esta licenciatura, con la que estamos muy implicados. Y también debo agradecer el apoyo que hemos tenido del Centro de Lingüística Hispánica del Instituto de Investigaciones Filológicas, a través del maestro Fernando Rodríguez, que nos acompaña y que ha participado de una manera muy importante para que la doctora Juana Gil esté hoy con nosotros. Vamos a abrir un periodo de preguntas, comentarios. Si les parece, primero podríamos hacer la ronda de preguntas y después dejar que la doctora nos pueda contestar. Se puede resumir en la idea de que tenemos que yo tengo una. Tenemos que ser más rigurosos. Bueno, adelante, mejor yo al final, por favor. Y más trasvase de información, ¿no? La verdad es que cuando nosotros montamos el posgrado... Bueno, primero, gracias y felicitarte porque para un simple abogado, para un jurista, pues te hemos seguido perfectamente, así que muchísimo. Objetivo cumplido. Y en segundo lugar, para que quería decir, hace que existía un posgrado par de en semanas fonética forense. tuvimos aquí mismo, y muchos de los aquí presentes, yo creo que estuvieron en una conferencia de un letrado de la Corte Suprema Mexicana, en la que precisamente nos habló de una doctrina anglosajona, doctrina d'Aubert. Algún actor que exacto, ¿no? Entonces, que cuadra perfectamente mucho de lo que has dicho con esa doctrina, no solamente en relación con la fonética forense, sino con cualquier prueba científica. Toda la razón. Y lo bueno de este tipo de iniciativas, como tú decías, es que si se puede hacer algo transversal, yo no conozco muy bien el programa, pero por lo que me han explicado las doctoras, pues es algo absolutamente multidisciplinar y, digamos, es ver un único objeto desde muchas perspectivas posibles. Y eso yo creo que es fundamental, claro. No, pero te agradezco muchísimo que me hayas dicho eso porque me quedo más contenta. Gracias. Cuando hablabas de lo que puede aportar la fonética forense, deberías incluir también un punto más de formación de los operadores judiciales o de contexto forense para que sepan lo que podéis aportar, tanto los que os dedicáis a la fonética forense como a otras no disciplinas existe o pareciera que los porque controles muchas de veces admisibilidad de las no pruebas saben lo que podéis dar y hasta qué grado lo podéis dar. No están muy bien señaladas en buena medida va dirigida a eso, pero sí hay una gran diferencia en el marco de common law y en el marco lo que de pueden dar estas ¿no? pruebas de sí. Entonces, presentarlas en procesos, los parámetros que nos ha dado common así law, que de verdad felicidades, y esa era un poco mi consideración. Sí. Pero que también, disculpa, también incluso son un poquito discutibles porque, bueno, no puedo yo, no soy quien, pero digo, me estoy acordando de uno que dice, corregidme, algo así como que tiene que ser un especialista consensuado en la... Y ahí va mi pregunta. Yo cuando los leí no me lo sé, sé que existen, sé de su existencia, pero recuerdo que pensé,
Bueno, hay uno que dice, bueno, tiene que ser, ¿y quién marca? ¿Quién es el especialista? Perdóname, te he cortado, pero es que... No, es que esa es precisamente mi pregunta. Si aquí estamos viendo que no existen parámetros consensuados, por ejemplo, de saber si cuando se hacen las comparaciones tendríamos que tener una muestra de 10. Sí, exacto, de 10 observaciones o de 10 variables, o de 6, o de a dónde nos puede acercar las edades del oyente, o las edades de quienes estamos, o los estados de ánimo, como pueden influir, a lo mejor el estado de ánimo no sabríamos identificar con certeza si se trata de alguien que está deprimido o de alguien que simplemente está enfermo. O cansado. Sí. Entonces, las variables son muchas. Sí. Y si no hay consenso, según este estándar, nos haría falta algo, ¿no? Porque nos dice este estándar, hace falta que la metodología empleada esté consensuada por la comunidad científica. Sí. La manera en cómo dice este precedente es que, bueno, que haya, no dice cuánto, pero sí que haya habido investigación, que haya publicaciones en revistas científicas de respeto o de, ¿no? Sí. Que en las que se hayan mostrado que los resultados llevan a algo que de manera constante se ha venido probado. Pero entonces la pregunta en un parámetro como esto es, ¿y si queremos innovar? ¿Y si de pronto traemos una metodología innovadora que pudiese ser útil para el juicio? Bueno, ya entiendo perfectamente. Sí, y la otra pregunta es, que también me parece muy interesante, después del caso Daubert hubo otros, y bueno, los precedentes judiciales americanos han dicho, es bastante admisible una prueba pericial de alguien que sea profesional y también de alguien que sea un conocedor por su profesión, ¿no? O sea, no se necesita precisamente que tenga un título, ¿no? Eso lo dijeron a partir de un caso en el que había que dictaminar sobre la resistencia de los neumáticos. Entonces, ¿quién es el que mejor sabe los neumáticos? Pues el que se dedica a los neumáticos, ¿no? Entonces, no necesitábamos un profesional científico de neumáticos, sino alguien que nos pudiera decir. Entonces, a mí también me parece que sería esta forma de calificar la admisibilidad de la prueba científica, me parece que es muy variable y por eso muy peligrosa. Y cuando se la dejamos al juez, solito al juez, pues creo que él también tiene que tener en cuenta que tiene grados de probabilidad. Entonces tiene que hacer un equipo, ¿no? Tanto juez como científico. Claro. De nuevo, lo que estás diciendo, que lo entiendo perfectamente, además, claro, me parece razonable absolutamente, tiene que ver un poco por donde hemos empezado. Es que esto es un asunto muy complejo y muy difícil. Ahora, decías tú, ¿qué pasa si se quiere innovar? Pues mira, yo creo siempre, no sé si me equivoco, pero estoy pensando en alto, que al final el tiempo pone las cosas en su lugar. Es decir, esto último que he explicado yo que he presentado aquí sobre el hecho de que no se hagan afirmaciones categóricas sobre la persona, sino sobre las pruebas y tal, esto se ha denominado cambio de paradigma. Surgió por imitación un poquito del ADN, siempre en términos probabilísticos, se planteó en Australia, en la escuela australiana, sobre todo por Philip Rose. Y fue una revolución en su momento. Y hay muchos equipos que no lo aceptan. Es decir, que dicen, bueno, ¿qué me vienes a mí contando de que tengo que hacer una probabilidad? Porque además es algo complejo, es algo difícil, cuesta muchísimo entenderlo, a mí me costó muchísimo y no pongo la mano en el fuego de que lo entienda del todo. Pero sí, lo fundamental sí, ¿no? Y fue un nuevo paradigma y hubo muchísima discusión y hubo muchísimo enfrentamiento. Por ejemplo, es conocidísima una polémica entre los australianos y los británicos a propósito de ese sistema. Unos lo defendían y otros no. Al final, ¿qué ha pasado? Pues que poquito a poquito se ha ido, aceptando, y ahora yo te diría que la mayor parte de la comunidad, científica o profesional, acepta esta idea de que no se evalúe, no se afirme nada sobre la personalidad, sino únicamente sobre las pruebas.
Entonces, volviendo a lo que tú decías, ¿qué pasa si alguien quiere innovar? Pues mira, yo creo, primero, que las cosas bien hechas normalmente se reconocen. Es decir, que si la innovación es brillante, si la innovación está bien fundamentada, si utiliza argumentaciones y contraargumentaciones sólidas, yo creo que se puede aceptar y a lo mejor con el tiempo, como tú dices, se llega a expandir, ¿no? Pero ¿que es peligroso? Pues claro, porque fíjate, a lo mejor la innovación es una locura. De hecho, yo en este momento me estoy acordando de una innovación que no voy a mencionar, que es una absoluta locura. Quiero decir, y que se ha hecho en una tesis doctoral y ha pasado la tesis doctoral y ha aprobado, y no es mi opinión sola, porque si fuera mi opinión de una persona sola, pues es absolutamente discutible, y anda que no he dicho yo opiniones tontas en la vida, pero es que es evidente que eso no está bien, y sin embargo es una innovación, así que ¿sabes? Yo lo que veo es que es un territorio muy difícil, pero por otro lado muy interesante y que admite muchísimo trabajo y que admite eso, mucho mayor conocimiento entre los dos lados, ¿no? El del perito y el de lo de los neumáticos que decías tú, es decir, lo de que tiene que ser un experto, pues claro, es de sentido común, pero ¿sabes qué me pasa? Que a mí me da un poco de miedo. Porque si no pides un título, si no pides ninguna acreditación y el juez no sabe mucho de esto, claro, si llega una... A ver, tú fíjate, recuerda, por favor, los ejemplos que he puesto de peritajes. El juez no sabe nada, vamos a suponer, porque no tiene por qué saberlo. Y llega un señor y le dice, desde el punto de vista foniátrico, el análisis fonológico, fonético, acústico conlleva la evidencia de un claro caso de declive entonacional. ¿Se lo cree? Y lo que he dicho es una sarta de tonterías, todas seguidas, una detrás de otra. Entonces yo veo que el problema es que si no hay una titulación detrás, si no hay algo que lo apoye, pues a lo mejor la persona que más sabe de neumáticos es capaz de hacerte estrellarte con el coche. Yo qué sé, es que no lo sé. Es que no lo sé. Y por otro lado, negarle la posibilidad, como tú bien dices, a la persona que sabe más de neumáticos, tampoco parece justo. Yo sinceramente no te sé contestar. Esa es la conclusión. No te sé contestar porque sí. no sé qué decirte. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con esta afirmación, sí, de que el fonetista tendría que pronunciarse sobre la hipótesis que le plantea la prueba. Exacto. Y dejarle al juez el que se pronuncie sobre la hipótesis de culpabilidad, porque claro, el juez tiene una obligación, que es valorar la prueba. Claro, eso. Y su reto es precisamente que es ignorante de otros campos que no sean el derecho. Entonces, a mí me parece que un juez hoy tiene que ampliar sus campos de conocimiento para, si bien no va a entender de todos los demás conocimientos, un poquito, ¿no? Y tener idea del lenguaje que se usa para comprender ciertos alcances, porque además es su obligación que cuando valora tiene que hacer uso de la lógica, de la razón, cuando sea posible de la mayoría de razón, de hacer análisis lógicos, comparativos, y de tener en cuenta otros elementos probatorios, a lo mejor no otros científicos, a lo mejor sí, claro, o a lo mejor los otros testimonios, etcétera. Hace un conjunto de cosas. Y esa será su obligación, y nunca, creo que nunca, fiarse 100% de una prueba, de una sola prueba, de una prueba científica. Claro. Que ese es un error, ha sido un error frecuente. ¿No? Qué responsabilidad también para el perito, ¿no? El decir, es que se va a fiar, es que eso es muy, muy serio, francamente, y da mucho miedo, porque sinceramente os digo, yo creo que es facilísimo equivocarse, ¿eh? Es decir, claro, nosotros nos hemos equivocado no a la hora de presentar el peritaje, porque si no estamos seguros, ya os digo que no lo presentamos, pero a la hora de hacerlo, ¿cuántas veces hemos dicho, esto seguro que es así y no es así? Es decir, que
y es mucha responsabilidad. Yo sí pienso, no sé, me daría mucho miedo si creo que todo va a depender del juicio. Hombre, lo que sí también es cierto y he de comentar es que nunca se trabaja solo. No es conveniente una persona, primero porque no tienes todos los conocimientos. Por ejemplo, yo sé poquísima estadística, y lo digo ya siendo optimista, sé poquísima estadística, pero hay un estadístico, es decir, y yo le digo, compruébame si efectivamente estos datos son significativos o no lo son. O sea que conviene siempre trabajar en equipo, porque si no, las posibilidades de que el peritaje esté mal hecho, salvo que seas una gran autoridad ya de muchos años de experiencia, de mucha preparación, como puede ser Morrison en Australia, como puede ser Kunzel en Alemania, como puede ser Nolan en Inglaterra o en Gran Bretaña, que son personas que como llevan tantísimos años haciendo peritajes, tienen la mayoría de ellos un gabinete privado, o sea, ganan su dinero aparte haciendo peritajes, pues tienen equipos muy sólidamente constituidos y ya ellos mismos han aprendido, digamos, ya conocen un poquito de todo. Pero si eres una cosa así medianita, hay que trabajar siempre en equipo y además yo creo que es más divertido y se hace mejor. Sí. Enfatizar esto que acabas de decir, la multidisciplinaridad y el trabajo en equipo, es decir, de otra manera es imposible. ¿Sí? Yo por lo menos me siento incapaz de saber hacer todo lo que se necesita y decir todo lo que se necesita. Sí, creo que eso ha sido un poco, pero además les quería invitar a ser más abiertos en el término forense, porque nos hemos circunscrito a lo jurídico y hemos dejado de lado lo social. Y ahora con esta historia de las marchas, pues empezamos también en otro pequeño equipo a recuperar cosas. Yo estuve físicamente en una marcha y entonces hicimos un pequeño trabajo. Me fui con el grupo de los artistas, estaban todos los músicos y esto fue bien interesante. Estaba un extraordinario violinista mexicano, Aaron Vitrán, y entonces nos dedicamos a ir marcando. Él podía hacer, él tiene un oído absoluto, entonces podía marcar los tonos de la marcha. Cuando la gente gritaba, lo tengo que decir, porque además muchos de nosotros así lo pensamos, el que no brinque es peña, la gente brincaba con una alegría y con una sonrisa de lado a lado. El que no brinca es peña, el que no brinca es peña. Y eran unos brincos así. Con mi brazo, claro que yo no hacía el eco igual. Y él empezó a tomar las notas. Cuando eran mucho más fuertes, esos no los voy a repetir. Todos los escucharon y a ti te los puedo poner. No me lo quiero perder yo, claro. Cuando eran los otros, los tonos eran graves. Los tempos eran mucho más lentos y las caras eran visiblemente contraídas. Esto indica que nos falta hacer un trabajo fónico en lo que yo considero que es realmente lo forense, que es el foro, el espacio público. Este conflicto en el espacio público lo podríamos mitigar. Yo hace nada publiqué en mi página una invitación a que todas estas llamadas de atención, las podemos decir así, al gobierno o a los sistemas, fueran en tonos positivos, en tonos alegres, para ver si con esto podemos menguar un espíritu de violencia latente. Entonces, te invito y a ti también, a desviar un poco, no solamente lo judicial, sino cómo podemos trabajar construcción de paz. Hemos estudiado la violencia, pero no hemos estudiado cómo se construyen los espacios de paz. Y yo creo que ahí el sonido tiene fundamental.
Era como un colofón, perdón. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún comentario, pregunta? Sí. Lore, por favor. Yo creo que también es un elemento nuevo, ¿no? Una disciplina nueva. Y como todo, usted bien lo mencionó, todas tienen su tiempo y todo lo va colocando el tiempo. En este espacio de la licenciatura muchas veces se ha discutido diferentes temas. Polígrafo, la técnica de polígrafo, el rodizonato de sodio. Y hemos llegado a esta conclusión que el tiempo va a ir diciendo qué técnicas sí se pueden utilizar y qué técnicas no. También con qué frecuencia se van a ir utilizando, y yo creo que a la conclusión que personalmente llego es que todas las disciplinas, absolutamente todas, necesitamos invertir más en investigación. Dedicarle mucho tiempo, porque no solo en lingüística forense se da esta situación de que cualquier persona se toma un cursito y dice, te puedo hacer un peritaje. Creo que todas las disciplinas estamos padeciendo ese tipo de situaciones. Y quizá como última aportación y reflexión, yo creo que aunque estas personas que no tengan un título, pero que conocen de la llanta, pueden aportar una información. Es decir, ya lo dijo usted, ya lo dijo Margarita, tenemos que trabajar en equipo. Muchas veces la persona, el profesionista que ha obtenido un título, se le sale también, al igual que los jueces, muchos conocimientos, pero que quizá ese elemento se presenta en una investigación que yo debo realizar, pero que se escapa de mi situación, que yo diga, no conozco cómo o tengo una idea general de cómo se constituye una llanta, pero quizá esta persona, aunque sea su oficio, me puede contribuir con un poquito, creo que es valiosa su aportación, y ya la persona que se encargue de presentar ese análisis conjunto, sin duda debe ser una persona titulada y una persona que tenga muy claro cómo integrar todos los elementos. Esa es mi aportación. De técnica de sonido. Así que al final, como usted dice, él hace su aportación, pero a lo que yo voy es a que la persona o personas que dirijan, yo creo lo mismo que está usted diciendo, si no lo interpreto mal, que dirijan todo ello y que lo presenten donde lo tienen que presentar, esas sí que tienen que estar cualificadas. Recabar la aportación de quien sea necesario, aprovechar el saber de todo el mundo, porque te lleva sorpresas. A veces un técnico de sonido sabe mucho más que un ingeniero de telecomunicación, pero aprovechar todo ello, pero presentarlo, digamos, ya de una manera más regulada, reglada, dentro de las pautas que marca la disciplina. Esto es lo que yo creo, ¿saben? Gracias. Sí. Allá atrás. Entonces, esta que es la última pregunta. Ok, mira. Disculpa, ¿qué tan grave es la falta de estos profesionistas en esta área? Porque, por ejemplo, en algunos juicios cada parte presenta su perito y luego ya está el tercero, que es el que se aplicaría los porcentajes que usted nos indicó de que tanto sería probable uno como el otro. Pero ¿qué problema habría de que faltan profesionistas que den el peritaje, tanto para una parte como para la otra? Yo creo que para eso se ha creado esto, ¿no? Es decir, para formar, eso no se forma en un año ni en dos, lleva un poquito de tiempo, pero para formar profesionales o profesionistas, como dicen ustedes, en este campo, claro. Sí, de todas maneras, no sé si lo he entendido bien, pero no se trata de que el peritaje de la acusación o el peritaje de la defensa no vaya expresado en porcentajes. Cuidado. Cada uno irá hacia el terreno que le interesa, pero no deberían ser ninguno de los dos categóricos.
No sé si me he explicado. O sea, el modelo es el mismo. Que uno aplique más el ascua, lleve el ascua a su sardina, ¿dicen eso? ¿Ustedes? No. Pues bueno, pero me han entendido, ¿no? Lleven el... No sé cómo decirlo si no menciono a la sardina. El agua a su molino, eso lo compartimos. Que unos lleven el agua a su molino y el otro al molino contrario, pero el planteamiento debería ser el mismo, ¿eh? Bueno, pues agradecemos mucho a la doctora Anaquini que nos haya hecho el gran favor y precisamente creo que están terminando con los, bueno, yo aprovecho en hablar de nuestra licenciatura. Ese es el objetivo de que exista la licenciatura en ciencia forense, en formar profesionales desde el pregrado que tengan una visión integral del trabajo científico en el ámbito forense, tomando elementos de ciencia, elementos de técnica, elementos humanísticos y elementos de derecho. Entonces, me parece que un buen comandante de este tipo de investigaciones podría ser alguien con este perfil. Y pues nosotros agradecidísimos, muy, muy agradecidos también de su presencia y de la colaboración que hemos tenido con las diferentes instituciones, el Instituto de Investigaciones Filológicas, la Facultad de Derecho, el SUEDIF, por supuesto, y pues la Facultad de Medicina, que está muy honrada en ser hoy anfitriona de ustedes. Gracias. Le hemos preparado a la doctora una constancia. Ay, qué bien, muchas gracias. Qué bien. Gracias. Bueno, además qué bonito. Muchas gracias. Gracias. Dos. Gracias, muchas gracias, Margarita. Ahora te doy un beso. Gracias. Son dos. Sí. Muchas gracias. Qué bien. Oh, bueno, y además es una chulada, ¿eh? Qué lujosa. Somos tres integrantes.